Ha llegado el mes de diciembre y con ello la época en la cual pues aumenta el friecito y nos ponemos pues a sufrir con las enfermedades respiratorias. ¿Qué sucede normalmente o sucedía normalmente en esta época del año? Pues que las enfermedades respiratorias era más común acudir al doctor, enfermarnos de la gripe, el pecho, en fin, y abrigarnos. Era pues uno de nuestros escudos para protegernos en torno a todos y cada uno de las situaciones que podrían originarse con estos cambios de temperatura, sobre todo por ese contraste cuando en la mañana hace bastante calor y cuando al ocultarse el sol comienza a descender la temperatura. Sin embargo, pues sí, hace ya algunos años, tres, cuando aparece el COVID, nuestra vida cambia. Nuestro entorno se vuelve difícil y comienza a aparecer esa situación que no sabíamos qué era. Nos alarmamos, el COVID. Llega el COVID a nuestras vidas y se lleva a miles y miles de personas, millones en el mundo, en nuestro México, en nuestro estado, en Tacámbaro, cuántas personas que conocemos, pues seguramente usted recuerda, ahí estaban y de la noche a la mañana le dijeron, pues falleció porque le dio COVID. Las enfermedades eh, respiratorias dejaban de lado para llegar el COVID y complicar, si usted padecía alguna otra enfermedad con el COVID, pues le era más riesgosa para su propia vida. Así estuvimos, pasamos de la primera a la segunda a la tercera, unas olas más agresivas que otras, la cuarta, quien nos recuerda también, fuerte ola, hace pues prácticamente ya un año, y llegaba la quinta y parecía que todo volvía a la normalidad. Una quinta oleada que fue menos agresiva porque pues del lado de esto llega lo que fueron las vacunas que tuvo que la humanidad ir viendo cómo hacerle para evitar que más y más personas fueran falleciendo. Quizás estas vacunas no inhibían por completo el que usted se enfermara, pero los efectos fueron más leves y bueno, ahí nos la fuimos llevando. Hoy en día se habla, cuando ya decíamos había terminado todo, se habla de una sexta ola. Y bueno, pues comienzan a prenderse las alarmas a nivel mundial. En China, un gran premio de la Fórmula 1 fue suspendido hace semanas atrás. Y así comienza a volver el mundo a estar a la expectativa. ¿Qué sucede en México? ¿Qué sucede en nuestro estado? Hemos estado viendo cómo iban aumentando estos constantes casos y en las últimas semanas aquí en Michoacán de 5 o 6 contagios, pues estamos llegando a tener de 30 a 50 contagios por lo general cuando se empiezan a emitir los reportes entre martes y jueves, que es el fuerte de el origen de los reportes que emite la Secretaría de Salud a nivel, a nivel estatal. Pues fíjese que en las últimas horas México ya sumó 15.873 casos. El país tiene 136.917 muertes confirmadas por COVID, de las cuales 1.235 se registraron durante las últimas horas, los últimos 2 días. De acuerdo a las cifras más recientes de la Secretaría de Salud, México registra 136.917 defunciones confirmadas por COVID-19, con una tasa de letalidad ya del 8% en las defunciones en la semana 53 de esta pandemia. Bueno, y cuando se presenta este reporte por parte de la autoridad, nos indica que suman ya 1.970.965 casos negativos, en fin, y viene la guerra, o no la guerra, viene el número, cifras y cifras y más cifras. Entidades que han comenzado ya a subir este registro, pues vemos que entre ellos se encuentra Nayarit, Querétaro, Sonora, Baja California, Guerrero y Michoacán,
con 52%. Ahí están aumentando este tipo de contagios. Ahí están sucediendo este tipo de situaciones y es donde debemos prender las alarmas. ¿Qué hacer? Pues nosotros a seguirnos cuidando. Volver a usar el cubrebocas en lugares donde existe mucha aglomeración. Y desde luego, ¿de qué le pedimos al gobierno? Que vuelva a intensificar esas campañas de vacunación. No se vale que nos sigan avisando 11:45, pues que ya no va a haber, que va a haber campaña de vacunación, como aconteció en las últimas 2 campañas en Tacámbaro, donde apenas una tarde antes, unas horas antes, se anunciaba que iban a venir a vacunar. Ahí se quedaba esta situación, ahí se quedaba este, pues, este benévolo o buena disposición para vacunarnos, para el cual solamente unos cuantos nos damos cuenta. Otros, pues por algún compromiso ya no pudimos acudir a vacunarnos. Tenemos lo personal más de cerca del año que ya nos hemos vacunado ese famoso refuerzo y así han venido sucediendo este tipo de situaciones. Fíjese, Tacámbaro hace ya bastante tiempo, desde el 16 de octubre del presente año, que no reporta un solo contagio. Aguas, puede ocurrir. Quizás ahí es cuando nos tornamos un poco pues complacientes, nos confiamos y es ahí donde pues la autoridad de salud pues puede relajar lo que está haciendo, esa buena medida, ese buen trabajo que se ha venido dando en el asunto de llevar a cabo etapas de vacunación, pues hay que continuarlo haciendo, pero no hay que hacerlo para que nada más nos demos cuenta unos cuantos. Y desde el 5 de marzo, hace ya, pues prácticamente 9, 10 meses, que no se suscita una defunción en Tacámbaro. Aquel 5 de marzo de este año fue cuando se suscitó la última defunción por COVID. Como le digo, hace ya, pues, más de un mes, vamos, 2 meses exactamente, casi, para cumplir 2 meses que no hay un solo contagio por COVID. Las cifras son alentadoras, pero no debemos echar las campanas al vuelo. Hay que estar prevenidos. Puede esta sexta ola, pues, volvernos a golpear y peor aún, si no estamos, pues, listos para hacerle frente, vacunados. ¿Ya? No debemos de confiarnos. Hay, como le digo, situaciones en las que se va anunciando que sigue creciendo esta situación, como fue al inicio, a finales del año pasado, por este asunto de lo que denominamos cambios de temperatura, favorece precisamente a este virus y es ahí donde debemos estar bien a la expectativa, bien a la abusada y donde le digo a usted, no hay que confiarnos y la autoridad, ojalá que vuelva con esas campañas intensivas. Sabemos que vienen de época de vacaciones, pues sí, desgraciadamente, pues toca en este tiempo y es donde el personal de salud deberá nuevamente hacer lo propio para evitar que en enero, pues ya cuando se tenga un mayor número de contagios, comience a saturar. No lo deseamos, pero evitemos el saturamiento en nuestros hospitales, evitemos que colapse el sistema de salud como colapsó en algún momento ante esta posible nueva oleada de COVID que pues a lo mejor no es tan letal, pero no tiene ningún caso que aquí le estemos dando nuevamente cifras, que las personas pierden la vida, que más y más michoacanos nos seguimos contagiando, cuando hoy en día podemos, quizás estamos todavía muy a tiempo de seguirnos vacunando y evitar con acciones firmes también, ¿por qué no? Volver a reiterar este tipo de acciones, uso obligatorio de cubrebocas, el gel, en fin, hay que volver a prender las alarmas porque pues más vale estar prevenidos antes de que esto se pueda volver a salir de control en esta anunciada nueva sexta ola por parte de la autoridad federal.